Bienvenidos a mi cuna de oro. Debido a que en Latinoamérica los políticos como que nunca se sabe su pasado, sino que solo un día salen y nadie sabe cuál fue su pasado, es normal que la gente conjeture sobre de dónde viene uno o qué ha hecho, más en una región del mundo donde por la explotación blanca que hubo, no existe rubio sin dinero. Debido a esto, pues mucha gente me ha acusado desde ser cuna de oro, vivir en mi burbuja, que soy una niña probeta del CACIF, que tengo conexiones hasta con los masones. He decidido hacer este tour por la ciudad de Guatemala, acompañada de mi mejor amiga y de mi novio, que gracias a ellos pues vamos a poder hacer este video, y también la Xuxa, que nos va a acompañar en este recorrido, para contarles un poquito de dónde vengo yo, quién soy, y que así pues ustedes puedan sacar sus propias conclusiones en base a lo que hay. Les presento, ha sido mi casa toda la vida. Hay algo bien irónico en mi vida, y es que yo he vivido en 6 países. Desde que era chiquita, cuando tenía 9 años, nos mudamos a Honduras. Ahí vamos a tener fotos para enseñarles. También viví en El Salvador por el trabajo de mi papá. Y me fui a los 9 años y regresé a Guatemala a los 17. Y después de graduarme de la universidad, a través de becas, viví en Estados Unidos y viví en Europa también. Entonces he vivido en varios lugares, pero esta casa fue la casa que me vio a mí nacer, casi que. Fue la primera casa que me recibió. Aquí pasé yo mi primera noche. Esta es la casa de mis abuelos, de mi abuelo Gloria, de mi abuela Gloria y de mi abuelo José Manuel. Ellos construyeron esta casa en los 70. Aquí estamos ubicados en el kilómetro 13, carretera El Salvador. En el momento en que ellos construyen esta casa, carretera El Salvador no era lo que es hoy, sino que este es uno de los primeros condominios que hubo, junto con Santa Rosalía, que está más abajo. Apenas si la carretera era de una vía para arriba y una vía para abajo, no había más. No había Hiperpais, no había La Torre, no había el montón de centros comerciales que hay ahora, y definitivamente no había el tráfico que hoy hay. En los años 70, ellos construyen esta casa en Los Altos, después de haber venido a Guatemala más o menos 10 años antes, en agosto de 1960. Llegan mis abuelos cubanos aquí a Guatemala. Y por el lado de mi mamá, pues mi mamá, Ivette Cross, es hija de Estela Letona y de William Cross. Estela Letona es originaria de Sololá, y mi mamá pasó toda su infancia en Panajachel, donde vivieron, y en Sololá también, que pues la familia Letona era de allá. Entonces les voy a enseñar, ahorita que ya les enseñé esta casa, y obviamente es una casa donde después de que mis abuelos murieron, aquí vinimos a vivir con mi papá. Mis papás se separaron cuando yo tenía 17 años, entonces yo en ese momento decidí vivir con mi papá, mi hermano también, y pues esta se volvió nuestra casa. Esta ya no es mi casa desde diciembre del año pasado, que me mudé a vivir sola, pero les voy a enseñar entonces. Aquí está Andrea, un poco de el árbol genealógico con las fotos que se tienen. Primero, pues miren, aquí estoy yo. Aquí está mi mamá, la Ivette Cross, mi papá, José Manuel Álvarez Torriente, mis abuelos, José Manuel Álvarez Prieto y Gloria Torriente de Puga. Y desde el lado de mi mamá, de Hungría, William Cross, que realmente no era su nombre original. Este es el pasaporte húngaro de mi abuelo materno. Realmente su nombre era Wilhelm Keresztesi. Él salió huyendo de Hungría debido a la Unión Soviética a través de Austria, llega a Estados Unidos, conoce a mi abuela materna, la que les digo que es de Sololá, y eventualmente se mudan para Guatemala. Estos son mis abuelos cubanos. Él es José Manuel Álvarez Prieto, y mi abuela Gloria de Álvarez, y aquí estoy yo. Al nomás nacer, esta foto de hecho es en esta sala, en esta casa. Esa soy yo, ahí está mi mamá, ahí está mi papá, Ivette Cross y José Manuel Álvarez. Ella es mi prima, María René, que si llega a ver esto le mando muchos saludos. Entonces aquí está más o menos el árbol genealógico para que ustedes entiendan un poquito, y obviamente en este tour que vamos a hacer, pues vamos a ir también resolviendo cualquier pregunta que ustedes tengan. Si quieren ir haciendo preguntas, vamos a ir en un ride alrededor de la ciudad de Guatemala para contarles también un poquito de dónde estudié, dónde he trabajado, y que conozcan también la ciudad de Guatemala para todos aquellos que se animen a venir. Así que vámonos. Vamos. Corre, con permiso, Xuxa. Xuxa, corre.
Entonces, bienvenidos al Aventurero. Este carro clásico. Este carro también tiene su historia. Este carro mi abuelo lo sacó de agencia y en el año 93 y lo fue heredando la familia entera. Básicamente es el único carro que he tenido desde que empecé a manejar a los 17 años. Yo hoy por hoy tengo 31 años. Entonces la verdad es que me ha servido mucho porque, como van a ver, yo trabajé mucho en el centro, en la zona 1, en la zona 4, y realmente me siento más segura en el Aventurero que yendo en aquellos carros súper blindados y polarizados y con 10.000 guardaespaldas. O sea, el tener este carro, tener vidrios transparentes, me ha servido un montón para poder entrar a cualquier zona sin preocuparme. Entonces ahorita estamos saliendo de Los Altos, gracias. Estamos a la altura de la gasolinera Shell, que creo que bastantes la conocen. Por cierto, decidimos hacer esto en un día domingo porque definitivamente el tráfico de la ciudad de Guatemala es imposible entre semana. Aquí vamos a ver un centro comercial que se llama Metroplaza. Este Metroplaza es el lugar de mi primer empleo. La primera vez que yo trabajé lo hice aquí en este centro comercial, como pueden ver enfrente de mi casa, en un video shop, en una tienda de videos, negocio que obviamente ya quedó obsoleto por la tecnología de Netflix, y era divertidísimo. Yo estuve trabajando ahí básicamente todo el primer año de universidad mientras estaba estudiando política y relaciones internacionales, y era un trabajo chilerísimo porque te daban todas las películas que quisieras para poderte llevar a tu casa. Entonces aprendí mucho de cine, aprendí también que a través del cine uno puede aprender historia. Hay muy buenas películas históricas y es otra manera también de aprender, aparte de la lectura. Aquí más adelante, un suceso bien trágico de mi vida y de la vida de todos los que estudiamos en el Evelyn. Antes de yo irme a vivir a Honduras y a El Salvador, como les había comentado, yo estudié en el Betania. A mi regreso a Guatemala con 16 años, entré a estudiar al Evelyn Rogers. En esta curva yo perdí a dos amigos que se mataron en el primer año de universidad del colegio por manejar con alcohol. He perdido a varios amigos de esa manera, también a Alejandro Flores, que fue compañero mío en los 40 principales, lo perdí así. Y lo digo porque yo sé que todos en Guatemala tenemos a más de alguien que por imprudente y por manejar borrachos a veces creemos que somos invencibles, pero hay consecuencias ante esas cosas, ¿verdad? Como a mí. Súper bien, mira, escuchando historias difíciles, ¿verdad? Vos desde el primer año de la U siempre me contaste que para ti esta curva era activa y cada vez que pasas recordás no solo gente que tú querés, sino gente, como es un recordatorio constante de la prudencia, ¿verdad? Y muchas cosas. Mira, organizando tus fotos, que les vamos a enseñar cuando vayamos parando en distintos lugares. Me llama la atención, déjame ver. Esto, es que son muchas, de verdad. Sí, realmente una cosa que yo siempre le decía a Andrea es que en mi familia lo único que se heredan son deudas. Y es que es la verdad, o sea, mi abuelo realmente murió en la quiebra, ya les voy a contar por qué más adelante. Mi papá ahorita está pasando por una situación económica bien difícil, y cuando uno es hijo de una licuadora genética, como ustedes pudieron ver, yo tengo sangre cubana, tengo sangre húngara, y por las dos vertientes mi familia salió huyendo del comunismo, porque llega un momento donde uno se da cuenta que no vas a poder cambiar tu país. Quizá yo por eso lucho tanto porque Guatemala se mejore, para no tener que abandonarla, porque vengo de personas que al llegar a Guatemala la adoraron, pero tuvieron que dejar sus países para nunca más volver. Aquí vamos a ver la empresa Tigo, en unos segunditos, la telefonía más grande que hay ahorita en Guatemala. Cuando yo trabajaba en Radio 949,
un día me entra un inbox preguntándome si me interesaría trabajar como gerente de relaciones públicas y para Tigo. Y estuve trabajando ahí durante 2 años hasta que me fui y empecé entonces en el Movimiento Cívico Nacional. Entonces ya básicamente acaban de ver mi primer trabajo en VideoShop y el trabajo mejor pagado que he tenido en la vida, que fue el de Tigo. Salto cuántico. Salto cuántico. En menos de 2 kilómetros. En menos de 2 kilómetros, pero en VideoShop tenía 17 años, mientras que en Tigo tenía 27. O sea, 10 años de diferencia, pero 2 años de diferencia en 2 kilómetros. Aquí atrás también es bien especial para mí porque aquí vive la Andrea, aquí vive la Mi. Sí. Que somos mejores amigas desde el primer año de la universidad. Totalmente. Y de verdad que ha sido uno de los grandes regalos que me ha dado la universidad, es tu amistad. Ahí detrás de las flores vivo yo. ¿Cuántas historias, va? ¿Cuántas historias? La verdad es que sí, un montón. ¿Cuántas fiestas? ¿Cuántas lloraderas? ¿Cuántas quedas a dormir? ¿Cuántas...? Entonces, esto que estamos bajando, para los que nos están viendo de otras partes, esto se llama carretera a El Salvador. Es la carretera que eventualmente te lleva a nuestro país vecino, El Salvador, y que obviamente por el crecimiento de la ciudad pues se ha desarrollado bastante. Tenemos comentarios, preguntas. Que te pongas el cinturón más que nada. Ah, sí. ¡Hala! Maña Más desgraciada. Pero yo también tengo esa maña. Va. Así que no se podría decir nada. Este era el colegio Evelyn Rogers, ya no está aquí. Este era el colegio de donde yo me gradué. No, eso es en Honduras, de hecho. Eso es cuando estuve en Honduras. Como has pasado por tantos, no se sabe, hermano. O sea, sí, no. ¿qué foto es de qué? Ese era el Evelyn Rogers, ahora ya no es ese. Y ahora nos vamos a meter a lo que se conoce como la zona 15. Y vamos a pasar a mi primer colegio de infancia, que no fuera un kinder, pues, que es el Instituto Betania. Como muchos, bueno, algunos de ustedes saben, yo fui católica, apostólica y romana los primeros 22 años de mi vida. Y pasé mucho tiempo en el Betania, estuve estudiando ahí de kinder a 4º primaria, hasta que mi papá nos llevó a Honduras, como les conté, y después a El Salvador. Entonces vamos a cruzar aquí. El Betania queda para aquí adentro. Y ahí pues tuve muy buenas amistades. Ahí hay fotos con la María José Mancía, la María José Ramírez, la Lucía Flores. Aquí hay una. La de Chucha. La chururú. O sea. La chucha. Este es el colegio. La verdad es que casi que sigue igual. Tal vez un poquito más reformado. Entonces, aquí fue donde yo pasé desde primaria. Esa que está ahí es la capilla. De este lado. Esa es la capilla. Está aquí, esto es secundaria, o por lo menos cuando yo estudiaba, esta parte era secundaria. Este es el portón donde pasan a recoger a las niñas cuando ya es hora de irse. Yo era feliz los fines de semana, ahí está el nombre del colegio, Instituto Betania. Yo era feliz los fines de semana porque mi abuelo venía por mí los viernes. Ay, qué alegre. Mis papás la verdad es que no se llevaban muy bien, tenían una relación un poco bastante tormentosa. Entonces yo pasé muchos fines de semana con mis abuelos cubanos. Entonces mi abuelo, me acuerdo que venía por mí al mediodía. Acá hay una foto con tu abuelita, ¿eh? Ajá, esa es mi abuelita. Esa es Doña Gloria. Yo me llamo... Yo por eso me llamo Gloria Ivette, porque mi mamá se llama Gloria, mi abuelita se llama Gloria, mi mamá se llama Ivette, entonces me pusieron el nombre de las dos. Entonces, feliz, la verdad es que el Betania fue una época alegrísima. Me acuerdo que cuando me iba a ir a vivir a Honduras me hicieron una despedida en la casa de la María José Ramírez, que estuvo bien alegre. Jugamos todos los juegos que jugábamos todos los días, así Tenta, Cruz Roja, todas esas cosas. Estuvo súper alegre. Y de ahí la otra foto que enseñaste fue cuando yo vivía en Honduras. Así que si hay algún hondureño sintonizando, el colegio donde yo estaba en Honduras se llamaba el Macris, que también era un colegio religioso, ¿verdad? Vos solo colegios menos el Evelyn, ¿verdad? Menos el Evelyn, estuve en puro colegio religioso. Primero en el Betania, después
después en el Macris en Honduras, que significaba María y Cristo, pero era un colegio como Kimie. Ajá, bilingüe. Sorry. Y después estuve en La Floresta, en El Salvador, que es el Campo Alegre de Guatemala. Entonces, sí, mira, lo positivo de esos colegios es que sí te inculcan mucho el respeto por tu cuerpo, por tu mente, por tener valores, ese tipo de cosas, sí, muy bien. Obviamente llegas a conocer a la religión tan profundamente que ya después queda en vos llegar a tus propias conclusiones, y de ahí el Evelyn, que sí es un colegio secular, pues, o sea, bilingüe y secular, entonces un poco de todo. Y mixto. Ahorita vamos a pasar, que les había contado que en mi familia solo lo único que se heredan son deudas, no solo deudas, se hereda también intelecto y se hereda la gana de salir adelante. Aquí de este lado vamos a ver lo que eran las antiguas oficinas de Canal 7. Mi abuelo, cuando vino a Guatemala, trabajó muchos años para canales de televisión. Trabajó en Canal 7, trabajó en Canal 13, trabajó en Canal 11. Por ahí hay fotos, hay recortes de periódicos de cuando él trabajó aquí. Aquí hay una foto de Es abuelos. Ahora es Sonora, que también es parte de ese grupo. Esto es antes de venirse a Guatemala. Sí, esto es en Casablanca, en La Habana, Cuba. Estos eran mis abuelos de jóvenes, mi abuela Gloria, mi abuelo. Esto es cuando llega la mamá de mi abuelo a Guatemala, Jets Terminal Guatemala, llegada a Guatemala. Esta era la mamá de mi abuelo, Hilda Prieto. Este es mi abuelo, José Manuel Álvarez. Y esta es la hermana de mi papá, que ya falleció, María Elisa. Ahí está, ya ya. reconectó. We're back. Entonces, mi abuelo... Es muy especial, mira. Mi abuelo era radioaficionado, aparte de trabajar en medios de comunicación, él era radioaficionado, que era el internet del momento. Y esto es 25 segundos de furia telúrica, que fue el terremoto que hubo en Guatemala, el último gran terremoto que tuvimos en 1976. Aquí se ve a mi abuelo, José Manuel Álvarez, que su código era TG9MP, TG9 My Papa, le decía él siempre. Y están desde el momento en que se da el terremoto, mi abuelo se sienta en la radio para empezar a transmitir noticias importantes. Aquí lo dice, ¿ve? A las 5:57 la red de emergencia de la CIRA era activada por su director Germán Ordóñez, HK13JD, y por el coordinador general Rafael Esteves. Minutos más tarde, una débil pero audible señal contestaba en los 14.000 kilohertz, frecuencia oficial de emergencia de la CIRA. La voz repetía: CIRA, esta es TG9G1, me copian. Eran los indicativos de Germano Betzino, que con solo 5 watts, usando la batería de su automóvil y con la antena direccional dirigida hacia el sur, trataba de hacerse oír a través de las fuertes señales que producían algunas estaciones que llamaban ACQ. Después de Germano se suma mi abuelo. TG9MP se dejaba oír y comenzaba el vínculo de la CIRA con el área afectada. Después de relatar y detallar parte de lo que estaba ocurriendo, TG9MP comenzó a cursar tráficos oficiales de gobierno y de prioridad. Y mientras esto ocurría en la banda de 20 metros, seguía la transmisión. Entonces, esta es una como recopilación. Aquí está la ayuda que recaudaron. Los radioaficionados realmente eran el internet del momento para decir: en tal lugar hay un soterrado, está faltando algo. Este es mi abuelo yendo a Nicaragua, donde también hubo un terremoto espantoso en los 80. Como pueden ver, bastante aguerrido. A él le fascinaba este rollo, pues, de estarse metiendo en ayudas. Ahí van en un carguero que va a ir a dejar ayuda a Nicaragua. Este es mi papá cuando era chiquito. Mi papá llega a Guatemala con 13 años. Y este es mi abuelo. Y estos eran, digamos, los equipos, las chicharras que les decían. Esto es Canal 7 en los años 90. Aquí pueden ver Operación Juguete. Mi abuelo fue uno de los coordinadores de la famosa telemaratón del juguete que se daba aquí
en estos parqueos donde la gente venía a dejar sus juguetes y sus donaciones para niños que no reciben, digamos, pues ahí sí que juguetes en la Navidad. ¿Qué pasó con mi abuelo y por qué murió en la quiebra? Mi abuelo murió en el año 2000. Este es mi abuelo en la Antigua. Estas ya son fotos que la Cueva se está sacando de cuando mis abuelos nomás vinieron a Guatemala. Lo primero que hicieron fue conocerla. Esta es una foto de mi abuelo en el convento Capuchinas. Esta es la Antigua en los años 70. Esta es mi abuela en el lago de Atitlán, que dicen que es el lago más lindo del mundo, sobre todo para los que nos estén viendo que no son de Guatemala. Es un lago rodeado por 3 volcanes. Entonces, la historia de qué pasa con mi abuelo en Canal 7, pues por movidas políticas, Alfonso Portillo pone a su entonces cuñado, que era Luis Rabé, y ya mi abuelo era grande, ya mi abuelo tenía 70 y pico de años, y con la nueva administración de Luis Rabé, básicamente lo despiden. Lo despiden dejándolo, pues obviamente en la calle, y a esas edades que es muy difícil conseguir trabajo. Mis abuelos realmente murieron muy en la lipidie. Con apenas 1,000 quetzales al mes, que tampoco estoy diciendo que esté mal, pero sí, o sea, yo sé lo que es pasar una Navidad sin regalos, por ejemplo, por ver a tus abuelos pasando una crisis económica bien severa. Me acuerdo que se iban a comer tacos a Hiperpais, tacos de 10 quetzales, los 2 viejitos, porque no tenían dinero, pero eran sumamente felices. O sea, si algo me enseñaron mis abuelos, que el matrimonio de mis papás no me dio, fue ver una pareja que estaba consolidada y que se amaba mucho, ¿verdad? A diferencia de mis papás, que siempre estaban en conflicto, hasta que menos mal y se separaron, ¿verdad? Y luego pues uno también va entendiendo por qué son las cosas. Pero la Cuevas tiene ahí una carta póstuma que le escribieron a mi abuelo cuando él murió. Entonces, como estamos en esa etapa, si querés, dale, léela. Chemanuel Álvarez. Su nombre era José Manuel Álvarez, pero todos lo conocíamos como Chemanuel. Un poquito más recién. Perdón. Es que estoy aquí hasta atrás. Sí. Che por José. Un hombre sencillo, laborioso, familiar y con un alto concepto de la palabra amistad. Chemanuel pasó anoche a la presencia del Señor y ahí en su querida Guatemala, en donde pasó casi toda su vida, lejos del lugar que lo vio nacer, Cuba. Qué terrible cosa es de morir fuera de su patria, aunque en Guatemala Chemanuel se sentía dichoso y tranquilo. Amaba ese gran país que le extendió la mano cuando más lo necesitaba, pero no se olvidaba de sus raíces y amaba a su tierra con profunda pasión. Nunca tuvo grandes bienes de fortuna, pero era millonario en amigos. Para él, la palabra amistad tenía un significado casi religioso y era prodigo con su amistad y con su ayuda todos aquellos que tocaban a su puerta. Podríamos hablar muchas cosas de Chemanuel, de los sacrificios que hizo por su familia, de su incesante labor en favor de la libertad de Cuba, de su labor en la radioafición en Guatemala y Centroamérica, de la mano extendida para abrazar o para dar, aunque no tuviera mucho. Era un moderno Esqueván en hombre, alegre y jaranero, como los aluchas o como los huijes. Chemanuel ya no está con nosotros, pero su espíritu y su recuerdo perdurará en todos aquellos que tuvimos el privilegio de conocerte. Ahí estará donde el pacaya se mezcla con el turquino, donde el ariguanabo se junte con el atitlán, donde los sembrados de caña de azúcar se junten con los de la milpa. Y cuando llegue al cielo y le pregunten, Bish a Cajal, él contestará, mi país es una isla, la isla más bella del Caribe, mi país también, el país de la eterna primavera, mi país es donde nací y donde me acogieron. Así de grande es el corazón de Chemanuel. A los hombres se mide por su trayectoria que dejan al pasar por esta vida temporaria. De seguro la familia de Chemanuel debe estar orgullosa de su ejemplo en esta vida. Qué bonito, ¿ah? Divino. Eso... Yo a tu abuelo sí, no, yo solo conocí a tu abuela. No, esa es una cosa que yo quería decir, o sea, porque entonces mucha mara puede pensar, entonces la Gloria está en medios porque estaba... sí, la Marroquín. Este es el barranco de la Universidad Francisco Marroquín, la única universidad libertaria que hay en América Latina.
y me atrevería a decir que de las pocas que hay en el mundo, un terreno que no valía pero ni 10 pesos, por cierto, o sea, era un terreno por el cual nadie daba nada, y Manuel Ayau muy inteligentemente lo adquiere con el resto de fiduciarios con el que hacen la universidad, y ahí fue donde Andrea y yo nos conocimos, ahí fue donde yo estudié la licenciatura y Andrea también. Pero solo para terminar con lo de la historia de mi abuelo, esas palabras que estabas leyendo que decía, ahí donde el Atitlán se junte con el Guarijó, son ríos y lagos de Cuba que los estaban juntando con ríos y lagos de Guatemala. Porque realmente, o sea, mis abuelos nacieron en los años 30, vinieron a Guatemala en el 60, la mitad de sus vidas. Entonces, mis abuelos nunca perdieron el sabor cubano, digámoslo así. O sea, siempre hablaban como cubanos, siempre en la casa se cocinaba cubano, pero también adoraban Guatemala. Y eso para mí fue muy importante, porque a mí desde chiquita, yo me acuerdo que digamos, las primeras conversaciones que yo tenía con mi abuela eran de, abuela, pero ustedes, ¿por qué hablan diferente? Y ella me decía, pero ¿cómo así diferente, chica? ¿A qué te refieres con diferente? Yo, sí, le digo, ustedes hablan diferente a la gente del colegio. Ah, bueno, porque nosotros somos cubanos, figúrate tú. Y yo, ¿y qué es ser cubano? No, Cuba es una isla. Entonces yo le decía, ¿y cuándo vamos, abuela? No, figúrate tú, ahí no se puede entrar. Ahí hay un viejo loco que tiene todo eso tomado, y el comunismo y las colas y las tarjetas de racionamiento. O sea, yo desde muy pequeña fui muy consciente que había países que eran presos de su libertad, y creía que todos los niños tenían, porque cuando uno es niño uno cree eso, que todos los niños están aprendiendo lo mismo que uno. No es que uno no sea consciente de que hay niños que están pasando necesidades, no, uno sí es consciente de eso, pero en cuanto a conocimiento, uno cree que todo el mundo está aprendiendo lo mismo que uno, y después uno se da cuenta que eso no es así. Pero mi abuelo murió en el año 2000, cuando yo tenía 14 años, iba a cumplir 15. Él murió un 5 de febrero y yo cumplí años el 9 de marzo. Entonces por eso tampoco tuve la típica fiesta de 15 años, porque la verdad es que no estaba en mucho humor. Entonces mi abuelo lo que me pudo transmitir obviamente era cuando pasaba en la radio, cuando hablaba con la diferente gente, se comunicaba mucho con Cuba, trataba de sacar gente de Cuba para conseguirles trabajo, ya fuera aquí, en México, en Costa Rica, donde fuera. Pero mucho tiempo pasó después, o sea, hasta los 19 años yo tuve mi primera oportunidad en medios, y de hecho vamos a ir ahorita a la zona 1 a ver dónde era, los 40 principales, que fue la primera radio que a mí me abre las puertas. Entonces es curioso porque la sangre llama, pero no fue en un momento donde yo hubiera podido ayudarme, digamos, de mi abuelo. Yo estaba muy chiquita, pues, y no sabía entonces lo que le había pasado. Y obviamente otra cosa que pasó ahí, cuando mis abuelos se quedan sin nada, es que mi papá tiene que entrar a batear, ¿verdad? Y ahí fue cuando decide también mi papá regresar de El Salvador, que estábamos viviendo allá, y nos venimos a Guatemala para estar con mi abuela, porque había muerto mi abuelo. Eventualmente mi abuela decide irse a Miami, se queda en Miami viviendo con una de sus primas, que creo que hay una foto ya de ellas viejitas ahí metida. La voy a buscar porque... Y mi abuela se va entonces para Miami para estar como que con la comunidad cubana. Nosotros nos quedamos en la casa donde arrancamos este recorrido, hasta que ella empieza a alucinar y empieza a tener síntomas de Alzheimer. Entonces vamos con mi papá a Miami y la traemos de regreso a Guatemala. La estuvimos cuidando 1 año y medio más o menos, hasta que finalmente falleció.